Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a todos a nombre del doctor Jorge Negrete Corona, presidente de nuestro colegio, a esta sesión de metabolismo óseo en pediatría, coordinado por la doctora Gabriela Morales. Espero que lo disfruten. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión del colegio. En este caso vamos a hacer una sesión conjunta en el capítulo de metabolismo óseo y ortopedia pediátrica para tocar un tema que creemos que es sumamente básico para todos los ortopedistas pediatras, puesto que nos puede abrir la ventana a entender muchísimas enfermedades que dependen del metabolismo. Y no solamente las enfermedades, sino conocer la salud ósea infantil es sumamente importante, porque como sabemos, los niños no son adultos pequeños. Vamos a iniciar esta sesión dándole primero que nada las gracias a la doctora Aleli por haber organizado este excelente panel. Y la doctora Lely, pues se presenta así sola, ya todos la conocemos, y la doctora es, tiene maestría y doctorado en ciencias en la unidad de investigación de la UNAM y es adscrito en el Hospital de Aragón. Además, es la titular del capítulo de metabolismo óseo del Colegio Mexicano de Ortopedia. Bienvenida, Lely, muchísimas gracias por tu participación y por esta interesante charla que se llama Recordando el metabolismo óseo infantil. Buenas noches, soy la doctora Lely Bremer, soy titular del capítulo de metabolismo óseo. Muchas gracias por hacer esta sesión conjunta con nosotros. Muchas gracias a la doctora Gaby Morales, porque sus ideas y mis ideas han resultado en esto. Y muchas gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia. Esta sesión se hizo más que nada porque nos estamos dando cuenta que el carpintero no está conociendo la madera en la que está trabajando y eso no es tan buena idea. Entonces queremos hacerles este pequeño recordatorio de metabolismo óseo. Cada, cada vez que uno dice metabolismo óseo, dice, ¿qué? ¿Qué es eso? Ay, yo no sé. Yo nada más opero huesos y opero a los niños y ya, eso es todo lo que yo conozco. Y no creo que hay que adentrarnos en el metabolismo óseo. No voy a decir que el metabolismo óseo es fácil, porque no lo es, tiene muchísimas cosas, pero el metabolismo óseo es muy bonito y si lo entendemos es muy bonito y muy fácil. Vamos a empezar con que el hueso nos da integridad y soporte, nos da protección, nos da movimiento y es un importante para almacenar calcio y fósforo. Todo el calcio y el fósforo que se alimenta en nuestro cuerpo está en nuestros huesos. Como todos sabemos, gracias a nuestros huesos nos movemos, caminamos y hacemos mil cosas gracias a nuestro esqueleto. Este esqueleto va a estar dividido en dos partes, como nosotros ya lo conocemos, la parte cortical y la parte trabecular. La parte cortical es el hueso compacto, que es el 80% de todo el hueso. Este hueso nos da soporte, nos da protección y se renueva 5% al año. Y ahora el hueso trabecular, que es el hueso esponjoso, es el 20% del hueso y es un lugar muy importante porque va a estar el depósito de células hematopoyéticas y va a dar el intercambio mineral. Eso es muy importante. El intercambio mineral se da en la parte trabecular y va a estar renovándose el 20% por año. Entonces, el hueso es una estructura muy, muy dinámica, está cambiando todos los días con todas las cosas que hacemos, se va a adaptar a la carga y a la fuerza y va a ser muy diferente, depende de lo que hagamos. Si comparamos un esqueleto de una niña que es gimnasta olímpica y de un niño que tiene una obesidad, que es sedentario y se la pasa jugando PlayStation todos los días, ese esqueleto va a ser muy diferente en las zonas de carga y eso es lo que hace que el hueso sea una estructura muy dinámica. El recambio óseo en niños se da una vez al año. Ya luego en adolescentes, en adultos jóvenes, el recambio óseo se va a dar cada 5 años. O sea, todo nuestro esqueleto se va a cambiar cada 5 años. Ya en edades un poco más avanzadas, como esa foto que muestro ahí,
El recambio óseo se va a dar cada 10 o cada 20 años. Depende de la nutrición, depende del ejercicio, depende del movimiento que tengamos. Por eso, influir en el metabolismo óseo desde etapas tempranas es tan importante. La estructura dinámica, la estructura del hueso va a ser dinámica y se va a afectar por muchas cosas. Por ejemplo, la dieta. Al rato le van a hablar de dieta, pero las grasas, los dulces, los jugos, gansitos y todo eso que les gusta a los niños no es tan buena idea que se los den porque no tenemos los nutrimentos necesarios. El ejercicio debemos de hacer 1 hora de ejercicio al día para tener cambios significativos en el hueso y esto va muy aunado de la movilidad. Ahora, si yo tengo un Oxxo en la esquina de mi casa, agarro el carro y voy al Oxxo en el carro y ya la gente no está caminando. Yo sé que a lo mejor es por inseguridad, que ya los niños no salen a la calle ni tampoco están en bicicletas. Entonces hay que estar fomentando todos los ejercicios que tienen que hacer los niños. Trastornos alimenticios como anorexia y obesidad también van a afectar el hueso. Obviamente enfermedades como osteogénesis imperfecta, raquitismo, morquio, tratamientos con esteroides, no solo los niños con lupus, sino niños con AR, niños con problemas, otros problemas reumatológicos, van a tener muchos esteroides y va a hacer que ese hueso no tenga una estructura adecuada. También nos olvidamos mucho de los niños con alergias. Los niños con alergias tienen un tratamiento muy agresivo de esteroides y estos niños tienen que ser vistos por nosotros. Y el tiempo de sol. Cuando nosotros empezamos a ver cuánta vitamina tenían los niños mexicanos, nosotros pensábamos que no íbamos a encontrar ninguna diferencia significativa, porque obviamente México, un lugar de mucho sol, un lugar de muchas frutas, un lugar de muchas verduras, pues nos dimos cuenta que los niños no corren, los niños no salen de su casa, los niños son obesos y los niños no toman adecuado tiempo en el sol, es más, ni siquiera salen al sol. Y para hablar ya más de hueso, vamos a entrar a las estructuras del hueso. Yo les dije que tenemos una estructura cortical y una estructura trabecular. Esta estructura trabecular está hecha así como panal de abeja. Somos un diseño perfecto de la naturaleza. Entonces, el hueso trabecular va a tener intercambio de calcio y fósforo. El intercambio va a ser 10 veces mayor en en este hueso trabecular que en el hueso cortical. Y el hueso trabecular tiene, aparte de esto que es muy importante, que es el intercambio de calcio y fósforo, va a ser la casa de la médula ósea. La médula ósea va a vivir en el hueso trabecular y va a formar los nichos hematopoyéticos. En los nichos hematopoyéticos, ¿qué va a haber? Células multipotenciales, como las que les mostré en la diapositiva pasada, con renovación lenta, en forma del panal de abejas. Las células multipotenciales están así como colgaditas, están vigiladas por la CNK para ver que no haya ninguna mutación ni nada por el estilo. Entonces, este lugar que tiene células multipotenciales se ha estudiado, aún no está comprobado, que sea como el lugar de inicio de los tumores y el lugar perfecto de las infecciones, porque obviamente tienes una bacteria y tienes células multipotenciales que salen muy ricas, entonces las bacterias ahí son felices. Y así como se ve esta estructura, esta es una tinción de hueso HY, es un hueso descalcificado para que se pueda cortar y se pueda hacer esta tinción. Así como se ve la zona rosa clarita con muchas células embebidas, así está nuestra zona trabecular y nuestra matriz. Las células no están volando en la nada, tienen una matriz. Esa matriz está compuesta por colágeno. Hay 21 moléculas de colágeno, pero el hueso tiene primordialmente colágeno tipo 1. Este colágeno va a ser una estructura de una triple hélice. Hagan de cuenta que tiene un mecate con tres tiras. Entonces, esa estructura del mecate, así se debe de ver una triple hélice de colágeno. Como ustedes saben, hay enfermedades que afectan esa triple hélice, pero luego hablamos de eso.
La densidad de la matriz nos va a decir de dónde es esa matriz. Si la densidad es muy abierta, va a ser del hueso. Si la densidad es muy cerrada, va a ser de los tendones. La vitamina C va a ser un cofactor muy importante que va a ayudar a la correcta formación de colágeno, y el P1NP, que es el propéptido N-terminal colágeno tipo 1, nos va a estar, es un marcador de sangre que nos va a estar diciendo qué tanta colágena se está formando. Ojo, no hay que pedirlo en todos los pacientes, es muy caro y es difícil de conseguir. Entonces, el P1NP solo sirve para pacientes en estudios de investigación. Y el colágeno, la producción de colágeno pasa por una cadena eh, por un proceso muy largo en la célula. Desde que sale del núcleo, se va al retículo endoplásmico, pasa por chaperonas. Esas chaperonas hidroxilan la colágena y hacen que dé ese cambio conformacional de la triple hélice, y entonces se cortan estas cositas que están en amarillo, que es el P1NP, que es lo que sale de la célula y es lo que nosotros vemos en la sangre, hasta que ya por exocitosis y por secreción ya tenemos a la colágena. La matriz ósea va a estar llena de colágeno y fósforo, que es lo que ustedes conocen como hidroxiapatita. La desnutrición, los problemas gástricos y los problemas renales van a tener impacto en esa matriz y no va a ser una matriz adecuada. Los problemas gástricos como intestino corto no van a hacer que todos los nutrientes se absorban, y entonces nos va a dar una desnutrición y la matriz no va a estar como muy adecuada. Otra de las células que viven en el hueso van a ser los osteoblastos. Los osteoblastos son células mesenquimales que van a estar en la física de crecimiento, en el periósteo y en los nichos. Es muy importante. Los osteoblastos están en los nichos y en el periósteo. Por eso el periósteo es tan importante para nosotros. Un periósteo grueso quiere decir que tiene muchas células, ya el periósteo de adulto es muy delgado, entonces no tenemos como muchas cosas para, muchas células, muchos osteoblastos para hacer cosas. Los osteoblastos van a secretar colágeno tipo 1 y matriz, pero van a pasar por un proceso de maduración. Los osteoblastos van a requerir proteínas señalizadoras como ALP y claudinas, que le van a decir al osteoblasto a dónde llegar en el hueso. Hagan de cuenta que es como los bastoncitos señalizadores del avión cuando va llegando. Así se comportan estas moléculas. Le van diciendo aquí, aquí, ponte de este lado, ponte panza arriba, ponte panza abajo, ponte de lado. Entonces, esas moléculas señalizadoras le van a decir al osteoblasto cómo llegar y dónde llegar. Y el osteoblasto se va a ir diferenciando por SOX9 y por RONX2, que cuando hay alguna mutación en alguna de estas moléculas, nos da una mala diferenciación de los osteoblastos. Y muy importante, el osteoblasto tiene una cosa que se llama RANG ligando. Ya más al rato, si alguna vez hablamos de tratamiento, vamos a hablar del RANG ligando porque es un importante blanco terapéutico. Entonces, como les decía, los osteoblastos van a ir migrando y van a ir madurando. Cuando las células, los osteoblastos migran, van a ser como alargados, porque la forma alargada, así como en capita larga, van a ser más fácil que lleguen de un lugar a otro. Ya después, es que ustedes no están viendo, pero yo estoy bailando con los osteoblastos, pero bueno, ya después se van a hacer hexagonales, luego se van a hacer un poco más cuboidales. Cuando las células van migrando así como esas capitas, van haciendo la señalización de BMP y WNT, les va diciendo hacia dónde llegar y cómo llegar, si llegan panza abajo o panza arriba. Ya después se hace la diferenciación con RONX2, en donde las células pasan de esa capita a ser hexagonales, a ser cuboides. Entonces, ya cuando son cuboides, ya ahí van a secretar toda la matriz y ya se van a embeber en la matriz y van a crear lo que es un osteocito. Los osteocitos
componen el hueso en el 95%, van a coordinar para la formación de hueso nuevo, van a censar las necesidades mecánicas del hueso, los osteocitos van a estar van a checar cuánto el hueso se debe de estirar. Y entonces los osteocitos van a decir, aquí necesitamos más hueso para que crezca, aquí no necesitamos más formación de hueso, entonces osteoblasto vete, o este es el momento de que el pico de crecimiento se presenta, y entonces osteoblasto ven. Entonces esas necesidades las va a censar el osteocito. Alguien me decía, es que el osteocito no sirve para nada, el osteocito es el que inicia todo. Cuando hay una fractura y los osteocitos se fracturan o se rompen, los osteocitos dicen, ah, me rompí, entonces me falta como la mitad, entonces le hablan al osteoblasto para que pueda hacer varias cosas. Importante, un osteocito puede volver a ser osteoblasto en ese remodelado óseo. Y vamos a hablar de los osteoclastos. Los osteoclastos van a ser la resorción ósea, van a provenir de las células fagocíticas de macrófagos. Esto creo que lo preguntan en todos los pases de visita. Van a secretar fosfatasa ácida ósea. Hay 5 tipos de fosfatasa. La fosfatasa ácida tártaro resistente es la fosfatasa ácida ósea, es la que nosotros buscamos. Y su marcador de que está presente o de que se está haciendo el proceso de remodelación es CTX. CTX se encuentra en la orina entre 3 y 4 de la mañana, por eso en la primera orina ahí se obtiene CTX, pero estos estudios son muy caros y solo se dejan para estudios de investigación. Y el osteoclasto va a tener el ligando de rank, o sea, va a tener como la llavecita, va a tener la cerradura de la puerta de rank, y acuérdense que rank ligando lo tenía el osteoblasto. Entonces, esta vía de rank, al rato que hablamos de tratamiento, es blanco terapéutico para algunas terapias de osteoporosis. Entonces, ahora que ya todos sabemos qué onda con el metabolismo mineral de una manera a lo mejor muy fácil, espero que así sea, vamos a ver cómo funciona esto, cómo entran todas las células y qué es lo que pasa. Bueno, lo primero que va a pasar es que vamos a hacerlo con una fractura. Tenemos un paciente de 3 años y presenta una fractura tipo Garland 1, de esas que nada más se inmovilizan y se les pone un yeso. Entonces, los osteocitos empiezan a censar que algo no está bien, o que se rompieron, o que faltan filas, o que algo pasa. Y entonces le van a hablar a los precursores de osteoclastos para que lleguen al sitio donde está la fractura y empiezan a hacer la excavación inicial. Esta excavación inicial es importante porque si no tenemos un terreno firme y un terreno blando y un terreno así como despejado para que lleguen los osteoblastos no van a saber a dónde llegar, que es una de las cosas que pasa con osteogénesis imperfecta. Entonces, cuando ya tenemos ese terreno preparado, así como si nosotros labráramos para poner pasto y entonces tenemos toda la tierra negrita y mojadita y todo eso, ahora sí vienen los precursores de los osteoblastos, llamados por los osteoclastos, y entonces ya le dice, ya, órale, vente para acá, llega de pancita para abajo, y entonces los osteoblastos van a migrar, van a ser células primero de capita y luego células hexagonales. Entonces, ya cuando son células de capita, van a empezar a migrar, van a llegar así como avioncito a la excavación que hicieron los osteoclastos, y van a empezar a hacer hexagonales y luego en forma de cubito, y van a empezar a secretar osteoide. Entonces, en ese momento se hace la síntesis de osteoide y los osteoblastos, perdón, van a quedar embebidos en la síntesis de osteoide y van a ser osteocitos, y ahí se van a convertir en osteocitos. Cuando de repente empiezan a pasar más cosas, que el hueso se estira, se vuelve a fracturar o pasa otra cosa, se regresa el proceso, vuelve a empezar el proceso. El osteocito va a censar que le falta algo o que en ese momento va creciendo y va a empezar otra vez a hablar a los osteoblastos.
¿Cómo se basa la regulación del metabolismo óseo? Es una regulación compleja porque ocupa muchas partes del cuerpo: el intestino, el hueso, el riñón, el aparato hormona y FGF23, aparte de la hidroxivitamina D. La vitamina D es muy importante y al rato vamos a hablar de eso, porque va a ser el transporte que lleve el calcio del intestino al hueso. Entonces, si nosotros nos quedamos sin transporte de ese calcio, pues va a ser imposible que llegue. Eh, Cuando el calcio está bajo, va a empezar a hacer una secreción de hormona paratiroidea, y entonces esto va a empezar a elevar los niveles de 1,25 hidroxivitamina D, de la reabsorción ósea, de la absorción intestinal, y entonces eso va a elevar el calcio. Pero ¿cómo se regula negativamente? Esta que ven con el núcleo morado es un osteoblasto, y esta que ven multinucleada y con un borde festonado van a ser los osteoclastos. Entonces, cuando tenemos estrógenos, los osteoblastos van a estar funcionando adecuadamente, van a crear todo el hueso y el osteoclasto se va a inhibir. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos menopausia y cuando no tenemos estrógenos adecuados, o tenemos una falla ovárica, o tenemos una adolescencia, una pubertad retrasada? Que los osteoblastos no van a estar funcionando y los osteoclastos sí van a estar funcionando. Lo mismo pasa con los corticosteroides. Entonces, los corticosteroides van a inactivar al osteoblasto y van a activar al osteoclasto. Por eso, los corticosteroides son muy importantes para empezar a hablar de enfermedad metabólica. Y bueno, este es un mapita de más o menos cómo se van a regular a la baja o a la alta. Y aquí la hormona de crecimiento va a estimular a los osteoblastos y va a mejorar la calidad del cartílago de crecimiento. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Eh, Espero que no tengan muchas dudas. Si tienen muchas dudas, ahorita nos vemos en la sección de preguntas. Mil gracias a todos. Bueno, excelente plática, de verdad, Lely. Suena a veces un poco abrumadora la información, pero creo que la forma como tú la explicas hace que sea mucho más digerible, más entendible, y es algo que, queramos o no, tenemos que conocer perfectamente. Vamos a continuar nuestra sesión con la siguiente plática, que me encanta el título, es a la salud ósea a lo largo de la vida. O sea, esto no es algo que sea de niños o solo de adultos, es de toda la vida. Nos va a acompañar el doctor Miguel Ángel Guagnelli. El doctor es médico pediatra, endocrinólogo, egresado del Hospital Nacional de la Raza. Es maestro en Ciencias de la Salud por la UNAM en el área de epidemiología clínica, doctorante en la misma área, así como consultor privado en la Ciudad de México y profesor de la UNAM a nivel de maestría y licenciatura. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel. Pues vamos a ver su plática, que también va a estar muy interesante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, hablaremos entonces de la salud ósea a lo largo de la vida. Y hay una frase que quienes nos dedicamos a esto la hemos escuchado muchas veces, acuñada por Charles Dent. Charles Dent fue uno de los pioneros en la investigación de densidad ósea, de citometría, y sus trabajos fueron pioneros en los años 70. Y él decía que la osteoporosis senil es una enfermedad pediátrica. Esto quiere decir que normalmente cuando vemos una mujer, o a veces cada vez con mayor frecuencia un hombre que se fractura la cadera, que tiene fracturas de repetición, que tiene una densitometría ya alterada con densidad ósea baja, ese problema con mucha frecuencia lo arrastra desde la infancia. Conforme hemos ido conociendo, hubo estudios muy importantes y que sembraron la base de lo que sabemos hoy. Cuando se hicieron más disponibles las densitometrías en los años 90, conocimos varios conceptos como el de la masa ósea pico, cuáles son los factores de riesgo que eventualmente pueden causar que una persona
desarrolle osteoporosis o tenga una pérdida de la masa ósea más acentuada, más temprano, o de forma que lo pueda poner, o lo pueda poner en mayor riesgo. Entonces, justamente ese es el tema de la charla de esta noche. Vamos a conocer un poco más acerca de la evolución de la masa ósea a lo largo de la vida. Reconocer por qué es tan importante la infancia para toda la salud ósea a lo largo del resto de la vida. Y algunos factores que potencialmente pueden poner en riesgo la adquisición de masa ósea a lo largo de la vida. Entonces, es importante que ustedes recuerden este concepto más allá solamente del crecimiento en temas longitudinales y de volumen. Los huesos, incluyendo la densidad ósea, el contenido óseo, todo aquello de lo que están constituidos los huesos, se construye en la infancia y hay un periodo límite en el cual ya no se puede adquirir más, que es alrededor de los 25, 20 años tal vez en algunos casos. Esta gráfica la voy a ir explicando poco a poco, tiene mucho contenido, pero es el corazón de la charla de esta noche. Entonces, les comentaba a ustedes que a partir de los años 90 empezamos a entender mejor cómo es esto. Se llegaron a hacer en algunos momentos las tablas de valores normales para muchas poblaciones, lo que hoy constituye la base para poder calcular en cualquier población Z-score en cualquier edad, T-score en mujeres posmenopáusicas u hombres mayores de 50 años. Pero en algún momento se hicieron incluso estudios en prematuros, en recién nacidos, en todas las edades. El sitio donde yo estudié, tuve la oportunidad de aprender sobre densidad ósea fue en Barcelona, donde hicieron las gráficas de los niños españoles. Y estos son estudios tan tempranos como principios de los años 90, donde empezó a haber ya valores de normalidad y entender cómo funcionaba la densitometría en todas las edades. Y a partir de ahí surgen muchos de estos datos. Entonces, lo que ustedes van a ver ahora en esta gráfica es la gráfica de contenido mineral óseo. Recuerden que esto es simplemente la cantidad de calcio que contienen los huesos, detectable por medio de la densitometría, del DEXA, que está calibrado para calcular esta cantidad de hueso, de hidroxiapatita, y que si esto lo dividimos entre la superficie del hueso nos da la densidad mineral ósea, que esto es lo que detectamos en cualquier densitometría. Entonces, esta es la curva normal, digamos, la forma en la que evoluciona el contenido mineral óseo a lo largo de la vida, que el esqueleto empieza a cambiar de ser prácticamente totalmente cartílago a la mitad del embarazo, a tener un poco más de calcio en el último trimestre. Particularmente este último trimestre es cuando se deposita mucho más calcio en los huesos y por lo tanto los niños prematuros que nacen, sobre todo los prematuros extremos que nacen, ya hay niños que pueden sobrevivir perfectamente a las 24 o 26 semanas de gestación, los llamados prematuros extremos. Muchos de ellos tienen un problema muy importante de falta de calcio en los huesos, lo que se llama la enfermedad metabólica del hueso del prematuro. Entonces ellos, por ejemplo, son el primer grupo que tenemos que tener muy presente que son vulnerables. De ahí, durante la infancia, como comentaba, además del crecimiento longitudinal, se va depositando cada vez más hueso. De forma todavía más importante en el brote puberal, ya veremos y hablaremos un poco más adelante, pero uno de los factores principales y uno de los anabólicos más poderosos para el hueso, para que deposite hueso y para que aumente el volumen y las trabéculas se hagan más gruesas y la cortical también se haga más gruesa, son los esteroides sexuales. Entonces, evidentemente, cuando está el pico de puberal, el crecimiento puberal, de la mano de los esteroides, evidentemente testosterona en niños y estrógenos en niñas, aumenta de manera muy significativa el contenido mineral óseo en los huesos. Terminando la pubertad, que hay diferentes edades en las que terminan, pero generalmente podemos decir que alrededor de los 15 años en niñas y 18 años en los varones, empieza un proceso de reorganización. Ya no es este crecimiento longitudinal tan importante de los huesos. En estas edades que les comentaba, chicos y chicas ya llegan a su edad definitiva, edades promedio, esto es variable. Sin embargo, el hueso sigue depositando calcio
hasta llegar a lo que se le llama la masa ósea pico, que puede variar de acuerdo a las poblaciones en las que se estudia, pero normalmente se considera que es alrededor de los 25 años. A veces un poco más tarde, hacia los 30, a veces más temprano, hacia los 20. Quiere decir que en este periodo del nacimiento, un bebé en promedio tiene un contenido mineral óseo de 50 gramos y hacia ya cuando alcanzan el pico, una mujer puede tener hasta 2 kilos de calcio y un hombre hasta 3 kilos de constituir su peso. De esta manera también se organizan en 3 fases. Una es la adquisición y el pico de masa ósea, que es hasta, como mencionabas, hasta en promedio los 25 años. De los 25 a los 50 suele considerarse un periodo de consolidación y mantenimiento, y después empieza la pérdida inevitable de masa ósea. Se considera que es parte del envejecimiento, parte del envejecimiento normal, el perder masa ósea por muchas razones. Ponemos este número, 50 años. Hay mujeres que empiezan con la menopausia o falla de ovárica, otras cuestiones más temprano, pero en general vamos a redondear todo esto a los 50 años. Y de aquí se hace mucho más pronunciada la pérdida de masa ósea. Y hay factores, evidentemente la menopausia es como mucho más notoria en las mujeres. La andropausia en los hombres es un periodo mucho más prolongado y que no es tan notoria la pérdida rápida de hormonas. Diferentes enfermedades, mencionamos la andropausia, factores del estilo de vida como puede ser el tabaco, el consumo de bebidas azucaradas o carbonatadas, dieta pobre en calcio y vitamina D y el sedentarismo, todo esto abona. Lo que sucede en este periodo de pérdida de masa ósea es que puede haber un deterioro más rápido o más lento. Pero al final es una pequeña desviación respecto a lo que ya se tiene. Por ejemplo, también hay factores genéticos muy importantes. En la masa ósea hay familias que tienen genética de masa ósea mucho más fuerte, huesos más robustos, y hay familias que tienen mucho más tendencia a la osteoporosis y a tener problemas óseos importantes. Entonces, pero nuevamente, estas 2 flechas que ustedes pueden ver ahí son simplemente pequeños cambios que se pueden ir haciendo respecto a perder más rápido y más lento, pero ya está muy lejos de aquí. Entonces, comparado con lo que podemos hacer en estos puntos, lo que podemos cambiar en la infancia es mucho más importante, como vamos a ver ahora. Lo importante lo siguiente a tener en cuenta es que una vez que empieza este decline natural relacionado con el envejecimiento de la masa ósea, en algún momento las personas van a cruzar un umbral, el umbral de la pérdida de masa ósea, el cual se detecta la osteopenia, o recientemente ya se le prefiere llamar la pérdida de masa ósea baja, la osteoporosis, y evidentemente todo esto tiene que ver con el riesgo de fractura, que es la razón por la cual estudiamos los huesos, porque para tratar de prevenir o tratar de proteger esos huesos de que se fracturen, sobre todo en la edad adulta. Y hay un número que se le puede considerar un número mágico o un número muy interesante, que es en este pico de masa ósea, un cambio relativamente tan pequeño como 10%, es decir, respecto a la línea verde que ustedes notan hacia la línea azul, un incremento de 10% más de contenido mineral óseo. Si recuerdan, en mujeres es de 3 kilos y en hombres es de 3. 200, 300 gramos. Evidentemente, todo esto viene de una serie de hábitos y una serie de cuestiones que se pueden hacer durante la infancia. Este 10% extra puede retrasar en 15 años el cruzar el umbral de la masa ósea baja, que 15 años puede ser la diferencia entre 50 y 65, pero también entre 70 y 85. Es decir, podemos retrasar de manera muy importante este punto en el cual ya puede ser necesaria intervenciones farmacológicas y de otro tipo para tratar de conservar la masa ósea. Y el caso contrario también evidentemente existe. Un pico de masa ósea 10% por debajo del promedio pasa lo contrario. Puede adelantar en 10 años el cruzar el umbral. Lo mismo, en vez de cruzar el umbral a lo mejor a los 60 años, cruzarlo a los 50. Quiere decir que una mujer de 50 años ya tiene que estar pensando en osteopenia, osteoporosis, con medicamento, con todo lo que esto implica. Por eso es tan importante pensar mucho más en la infancia y de una manera preventiva, en buenos hábitos,
que al final tienen un efecto mucho más perdurable y pueden prevenir muchas más cosas mientras más temprano lo hagamos y sobre todo también de manera más efectiva. Entonces, pensemos de esta forma. La masa ósea en los niños que son sanos y que no tienen factores de riesgo, pensemos en invertir en sus huesos durante la infancia para que no tengan que estarse preocupando de manera temprana sobre cuestiones como osteoporosis, fracturas. Y hay niños que evidentemente tienen factores de riesgo que vamos a ir delineando ahora. Estos niños hay que tratar de protegerlos, tratar de que recuperen lo más posible de esa masa ósea con el mismo propósito de prevenir problemas en edades relativamente tempranas. Pensando que cada día la población es más longeva, mientras mejor calidad de huesos tengan, es menos probable que tengan problemas más adelante. Y entonces hablamos de cuáles son los puntos más importantes en los que podemos hacer esta parte de protección y de prevención. Evidentemente, uno de ellos ya lo mencionamos, que es el estilo de vida. Y otros dos que voy a ir delineando de manera muy, muy breve, cómo es que tienen un impacto durante la infancia. Entonces, una de las partes fundamentales de esto, en la parte de nutrición, es la ingesta de calcio. Evidentemente, es el componente más importante de la hidroxiapatita en los huesos es el calcio. Es el sustrato del cual se tiene que nutrir y que tiene que estar en cantidades suficientes para que los huesos puedan depositar. Y aunque nos pareciera muy sencillo, encontramos, y es cada vez más frecuente encontrar, sin importar necesariamente el nivel socioeconómico, niños que no tienen una ingesta adecuada por muchas razones. Entre ellas, por ejemplo, niños que no ingieren suficiente calcio son aquellos que no pueden tomar leche. A veces por cuestiones pues sí, más relacionadas con creencias de los padres, digamos. Y en otras ocasiones tiene que ver más, por ejemplo, con alergias. Una de las alergias más comunes en nuestro medio es la alergia a la proteína de leche de vaca. Su diagnóstico es complejo, su seguimiento es complejo, e incluso decir cuándo los niños ya no tienen alergia también es complejo. Entonces hay niños que se quedan sin consumo de lácteos, que para la gran mayoría de los niños es el principal constituye el principal aporte de calcio durante la infancia, desde edades tan tempranas como los 6 meses o el año de edad. Entonces, por eso es tan importante pensar en que los niños tienen que ingerir calcio. A veces tenemos que pensar no nos viene a la mente como un primer paso lógico el pensar en preguntar eso a alimentación, pero es fundamental tenerlo presente. Lo mismo, como ustedes evidentemente saben, por la vitamina D. La vitamina D ha tenido un boom recientemente y mucha gente está hablando por el tema, evidentemente, de COVID y de que parece ser uno de los factores que puede tener cierta protección para COVID y otras infecciones graves. Pero bueno, originalmente la primera forma en la que se describió fue como un factor antirraquítico, esencial para el bienestar óseo. Los niños que tienen el raquitismo carencial, que es esencialmente falta de vitamina D, calcio o una combinación de ambos, tienen estas piernas curvadas y todo esto que ustedes conocen mejor que yo. A diferencia de que originalmente se le llamó vitamina, la mayor parte de las vitaminas son cofactores enzimáticos con funciones esenciales para el cuerpo, en realidad constituye mucho más una hormona. De hecho, el esqueleto del que está constituida la vitamina D se hace a partir del colesterol, lo mismo que prácticamente todas las hormonas esteroideas. Entonces, por eso es que tiene unas actividades extraesqueléticas como el sistema inmune, como mencionó en la última línea, pero la más importante que nos interesa ahora es potenciar, por un lado, la absorción de calcio a nivel intestinal y, por otro, regular la remodelación ósea. Incluso esto es tan importante que parte del raquitismo y la falta de vitamina D es una hipertrofia del cartílago de crecimiento que deforma los huesos y que puede ser incluso dolorosa. Entonces, en todos estos puntos, no se ha podido, o mejor dicho, en estudios que se han hecho en diferentes sitios, incluyendo Reino Unido, Estados Unidos, Francia, suplementar con dosis altas, incluso la vitamina D en niños, no necesariamente incrementa la densidad ósea. Pero, definitivamente, la falta de vitamina D sí tiene un efecto importante. Es decir, los niños que realmente tienen carencia de vitamina D
pueden tener problemas importantes para tener esta acreción del hueso, para depositar calcio, para la adecuada mineralización, la formación de trabéculas, el engrosamiento de la cortical, etc. Por eso hablamos de que es tan importante la vitamina D. Y ahora tiende a cambiar un poco. Hemos tenido como una especie de década de moda de la vitamina D, pero aún así no es raro encontrar niños que no tienen la ingesta suficiente porque no comen alimentos que tienen suficiente, porque en realidad los únicos alimentos que tienen una cantidad adecuada, suficiente y que realmente puede evitar la deficiencia son pescados, y sobre todo los pescados pequeños como la sardina, como el arenque, como los charales. Y bueno, hay casas en las que nada más abrir una lata de sardina es causa de que todo el mundo proteste por el olor tan fuerte del pescado, ¿no? Otra parte de la exposición solar, que ahora evidentemente como todos los niños están encerrados, también se ha pensado mucho en que probablemente van a bajar más los niveles de vitamina D. Los niños que tienen obesidad o sobrepeso, que tienen exceso de tejido adiposo, el tejido adiposo secuestra la vitamina D, entonces también tenemos un problema ahí. Hay muchos factores, pero les digo, afortunadamente esto tiende a cambiar respecto a lo que probablemente era a finales de los años 2000, donde había mucha más deficiencia y se hablaba poco de vitamina D, pero hay que tener presente que aún así ahí tenemos niños que tienen deficiencia. El ejercicio es también esas partes fundamentales que parece tan sencillo hacer y tiene un impacto tan grande. En estos estudios seminales de los años 90, hay muchas intervenciones en las cuales se ponían a los niños a saltar, a hacer diferentes tipos de ejercicio y se veía el impacto. Y en todos ellos lo que se hizo esta línea que les menciono. Cualquier cosa que estimule los osteocitos, recuerden ustedes que los osteocitos son estas células que tienen sensores dentro de todos los huesos, tienen algo llamado el mecanostato. El mecanostato lo que sensa es esas microfracturas que pueden llegar a tener los huesos durante el ejercicio más intenso, o incluso solamente los fenómenos de comprensión y tensión dentro del hueso estimulan el mecanostato, y esto hace que haya mayor acreción ósea. Entonces, la actividad física, simplemente el estar contra la gravedad, estimula a los osteoblastos para depositar más cristales de oxapatita, y también para secretar mayor cantidad de matriz extracelular. Les pongo el ejemplo, son cosas que no lo conocíamos, que el que les pongo en la pantalla es el hombre que por primera vez rompió el récord de haber estado más tiempo en el espacio, un astronauta ruso que estuvo en la estación Mir en los años 80, y cuando bajó lo tuvieron que envolver en esta manta porque se fracturó simplemente al poner el pie en el piso, porque como nadie sabía que con la falta de gravedad se podía perder masa ósea, pues nunca le dieron nada. Y bueno, creo que hasta cálculos renales hizo por la cantidad tan importante de calcio que tenía en la orina, por la pérdida de los huesos. Por eso ahora en la estación espacial está esta caminadora que la han cambiado varias veces y creo que hasta tiene nombre, donde los astronautas tienen que ejercitarse para tratar de disminuir esta pérdida. En los niños esto tiene esta secuencia: saltar, cualquier ejercicio que involucre saltar, que hay desde salto, es lo que muchos chicos hacen está de moda hacer el parkour, que es esto que saltan y tratan de saltar muros y pasar de un edificio a otro, y cosas a veces muy, muy atléticas, muy acrobáticas incluso. Todo lo que involucra saltar estimula mucho más el mecanostato. De ahí lo siguiente sería probablemente algo parecido a gimnasia o ballet. De ahí correr. El problema de correr respecto a otros ejercicios es que sí tiene una presión constante sobre los huesos, pero es muy lineal. No hay tanta torsión, no hay tantas fuerzas laterales. Es como muy lineal hacia los huesos en general. Y, por ejemplo, nadar respecto a otros es el que menos estimula el mecanostato, porque en realidad cuando nadamos no estamos cargando ni siquiera nuestro peso. Entonces eso limita de manera importante el estímulo sobre el mecanostato. Además de todo lo que hemos hablado, también hay un cuerpo de evidencia muy importante acerca de ciertos cambios del estilo de vida que protegen los huesos. El consumo de bebidas azucaradas, el fumar, el consumo de alcohol, sobre todo en grandes cantidades, y particularmente los anticonceptivos, especialmente los de depósito. Como esto modifica los niveles hormonales, tiene un efecto evidentemente
en los huesos, probablemente sea menos, por ejemplo, un dispositivo intrauterino con hormonas que la inyección, pero todavía eso está por estudiarse. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hablo tanto de las hormonas y por qué, bueno, aparte de que soy endocrinólogo y me emociona mucho hablar de hormonas, hay un tema muy importante. Los esteroides sexuales son los anabólicos del hueso, probablemente los más potentes. Entonces, conforme declina la cantidad de hormonas, declina también la masa ósea y eso es normal y es un poco más pronunciado en las mujeres. Pero también nos lleva a pensar que hay situaciones en las cuales alteraciones de hormonas que no siempre pensamos pueden tener un impacto importante. Mencionamos ya los métodos anticonceptivos. Muchas mujeres tienen menopausia temprana o falla ovárica temprana, como se le llama mejor. Bueno, tiene otros términos. Por ejemplo, aquellas que les realizan histerectomía de forma temprana. Hay muchas mujeres que alrededor de tan temprano como 2 a 3 años después de una histerectomía tienen falla ovárica. Que esto puede ser mujeres de 30, 32, 35 años y que tienen todavía 10 a 15 años más o se esperaba producción de hormonas. Y ellas están en riesgo y es importante pensar en suplementarlas con hormonas y darles un reemplazo hormonal. También hay muchas mujeres que tienen una disminución de hormonas iatrogénica como parte del tratamiento para cáncer, particularmente de mama, de endometrio y de ovario. Entonces, todas ellas tenemos que pensar también en reemplazar las hormonas o tratar de encontrar una manera. Si muchas de ellas no les podemos dar hormonas por el tema del cáncer, pues evidentemente hay otras alternativas para empezar temprano. Y en hombres es el equivalente. Muchos hombres que reciben quimioterapia tienen una disminución importante en los niveles de testosterona. Y cada vez vemos más este tipo, los últimos 3. Muchos tratamientos hormonales relacionados con tratamientos de cambio de género en edades tan tempranas como antes de la pubertad o edades tan tardías como los 30, 40 años. Entonces, ellos es un capítulo completamente aparte de esto, pero hay que saber reconocerlos, identificarlos y pensar que hay que ver cómo están sus huesos. Otro es la tarea del atleta joven. Esencialmente son estas mujeres que tienen una masa grasa tan baja porque hacen tanto ejercicio que dejan de producir estrógenos, no tienen un periodo menstrual regular y pierden mucha masa ósea. También ellas hay que tenerlas evaluadas y bien vigiladas. Lo mismo que las chicas y cada vez hay también más chicos que tienen trastornos de la alimentación porque a veces recurren a medicamentos, recurren a diuréticos, otro tipo de cuestiones, además solamente de la restricción alimentaria. Y hay un grupo particular de pacientes en riesgo que también hay que tenerlos presentes. Todos aquellos que sobrevivieron, ya hablábamos de cáncer, pero también los bebés que se graduaron de la UCI, aquellos que recibieron un trasplante. Los glucocorticoides son catabólicos del hueso, entonces todos ellos tenemos que pensar en que un paciente que recibe glucocorticoides sistémicos, los inhalados realmente no se ha visto tanto efecto, pero los sistémicos sí, evidentemente. La obesidad por muchas razones. Cada vez vemos que de manera más temprana los niños tienen obesidad, tienen poca masa muscular y además, como mencionaba, el tejido adiposo secuestra la vitamina D. Entonces hay que vigilarlos. Cualquier niño desnutrido y a veces incluso en gente que tiene un nivel socioeconómico alto se convierten a ser veganos y muchos de ellos no tienen una supervisión adecuada. Entonces son niños que, o igual que los que tienen alergias no diagnosticadas, o que simplemente los papás les restringen alimentos porque creen que son intolerantes, es un antecedente muy importante para ver qué está pasando y si están en riesgo sus huesos. Lo mismo que cualquier paciente que tiene mala absorción por alergias realmente existentes y bien documentadas, enfermedad celíaca o algún otro problema que limite la absorción intestinal. Entonces, mi mensaje final, recuerden, tenemos un periodo de oro en los niños y adolescentes hasta los 25 años para mejorar la masa ósea pico. Todo aquello que podemos hacer antes de esto para proteger, para maximizar, pero también para prevenir y también para detectar problemas potenciales, es en este periodo donde nos va a dar y les va a dar a nuestros pacientes muchos más beneficios. Por lo tanto, nosotros deberíamos, todos aquellos que nos encargamos de los huesos de los niños, debemos ser capaces de conocer estas herramientas y tenerlas para poner la célula ósea, y reconocer a aquellos pacientes que están en riesgo de no lograrla y, por supuesto, intervenir. Listo, muchísimas gracias y nos veremos más adelante en la sesión de preguntas. Excelente plática, doctor Miguel Ángel. De verdad que la información que nos deja, particularmente a mí me deja un excelente sabor de boca.
Vamos a continuar, como dijo el doctor y como dijo la doctora Lely, la salud ósea depende de muchos factores y uno de ellos es el nutricional. Por eso la tercera plática será la importancia de la nutrición en la infancia. Nos va a dar esta presentación una excelente doctora, la doctora Diana Laura Montiel, licenciada en nutrición pediátrica por la Universidad del Valle de México. También es maestra en ciencias de la salud con enfoque disciplinario en epidemiología clínica por parte de la UNAM, diplomada en nutrición clínica perinatal y pediátrica, avalada por la Universidad de La Salle y COA Nutrición. Y para los que estén interesadas, también es consejera de lactancia materna y les recomiendo en su Instagram, nutrióloga Diana Mon, es buenísima, la pueden seguir y también pueden tener muchísimos tips por allí. Muchísimas gracias, doctora Diana. Agradecemos su participación y continuamos. Buenas noches y bienvenidos. Le agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y a los organizadores de esta sesión por invitarme. Yo soy la nutrióloga Diana Montiel y el día de hoy estaremos platicando sobre la nutrición en pediatría. Durante los siguientes minutos estaremos hablando sobre la importancia de la educación nutricional, etapas clave en la nutrición pediátrica, así como las necesidades de nutrición y estilo de vida saludable en el niño y el adolescente. También tocaremos el tema sobre los requerimientos nutricionales, herramientas para la educación nutricional y el tema de malnutrición. Y bien, ¿por qué es importante la orientación nutricional en pediatría? Esto es importante ya que la educación alimentaria va a proporcionar el comportamiento dietético de un niño que posteriormente va a crecer y se va a formar como un adolescente y en un futuro en un adulto. Y esto nos va a llevar a que tenga un correcto estado nutricional. Una educación alimentaria que sea implementada de forma correcta puede llegar a tener un impacto a largo plazo. Y se ha visto que esto puede cruzar generaciones para la salud. Como pueden observar en esta diapositiva, la nutrición infantil tiene diferentes etapas. Podemos iniciar desde la lactancia materna exclusiva, la cual duraría 6 meses. Posteriormente, iniciamos con la alimentación complementaria, la cual es la primera ocasión en donde un niño tiene contacto con alimentos, con nuevas experiencias, y posteriormente, conforme va pasando el tiempo, aproximadamente a los 12 meses, se estaría integrando a la dieta familiar. Esto, además de que va a condicionar a que haya nuevos alimentos en la alimentación del niño, también va a haber una nueva convivencia y una manera de socializar en torno a la comida. Posteriormente, al iniciar la infancia, iniciará la edad preescolar, después la escolar y la adolescencia, que también conllevan ciertas etapas y modificaciones que tienen que ver con la alimentación. Iniciando por la infancia, esta es una edad que comprende del año a los 5 años. Aproximadamente estaríamos viendo que hay un consumo de calorías de 75 kilocalorías por kilogramo de peso. En este momento inicia el desarrollo psicomotor, el niño ya se puede mantener erguido, da sus primeros pasos y posteriormente inicia la caminata y hay movimientos más seguros. Todos estos movimientos se dan gracias a una disminución de la masa grasa y un aumento de la masa muscular y la masa ósea. Para medir la estatura y el peso del niño estaríamos utilizando tablas de crecimiento, en donde estaríamos buscando que el niño se ubique dentro de los percentiles 5 a 85. Dentro de la alimentación, en este momento, el niño se encuentra formando hábitos de alimentación, formando hábitos de comportamiento en la mesa. Además, hay nueva introducción de alimentos, ya no serían preparados únicos para el niño, ya la alimentación se asemeja un poco más a lo que consume la familia y además este niño va a iniciar a desarrollar habilidades de convivencia y de alimentación. En cuanto al estilo de vida, se recomienda que los niños en edad de infancia hagan por lo menos 180 minutos de actividad física. De estos, 60 minutos de actividad se van a dedicar a actividad física moderada. En cuanto al tiempo pantalla, se recomienda que dentro de este grupo de edad no estén más de 60 minutos durante las pantallas
Y en cuanto al sueño, se considera que un sueño de buena calidad va a ser aquel que transcurre de 10 a 13 horas. Ahora, si hablamos de la edad escolar, tenemos a niños que están entre los 6 y 11 años. En este caso, las calorías que estarían consumiendo aproximadamente serían unas 70 calorías por kilogramo de peso, pero esto va a ir dependiendo de cada niño. Aquí sabemos que es un periodo de crecimiento latente y además inicia el dimorfismo sexual. Hay ya un brote de crecimiento y difiere entre sexos. Se esperaría que en las niñas inicie entre los 6 y 9 años y en los niños de los 7 a los 12 años. También podemos empezar a ver que hay un crecimiento en miembros inferiores, en donde se observa una mayor longitud en estos miembros en comparación con el tronco. Al igual que en los niños, seguiríamos buscando que en las tablas de crecimiento se encuentre entre el percentil 5 y 85. Dentro de las pautas de alimentación, estaríamos observando que en este momento las recomendaciones son más no una meta, no van a ser una meta, sino vamos a tratar de que estas recomendaciones cubran como tal energía y que además, conforme vayan teniendo una apertura a la dieta, esta sea más variada y así podamos satisfacer las necesidades energéticas de los niños, que también en teoría tendría que estar cubriendo los nutrientes necesarios. En este momento es muy importante recalcar tanto a los padres como a los cuidadores primarios que ellos son los encargados o los responsables del qué y cómo van a comer los niños. Sin embargo, los niños van a ser los responsables de cuánto van a comer y en algunos casos si van a hacerlo o no. La alimentación en el niño puede cambiar de un tiempo de comida a otro y de un día a otro. Hay días en los que el niño no va a sentir la necesidad de comer. Ellos tienen una mayor afinidad a la regulación de alimento, de saciedad y de necesidades de alimento. Y solo es muy importante tener en cuenta cuando los niños realmente dejan de tener una alimentación común que cambia o modifican su comportamiento alimentario, ahí sí tendríamos que tener pendiente qué está pasando con ese niño. Sin embargo, si en el desayuno no quiere comer, pero en la comida todo normal, no habría ningún problema, ese niño es completamente normal. Y algo también importante que se tiene que tomar en cuenta en este sentido y retomando lo de la orientación alimentaria, los padres, la familia con la que convive van a proporcionar un marco de referencia en cuanto al comportamiento y la alimentación. Ellos van a ser los principales influyentes en la alimentación y en la toma de decisiones de alimentación en los niños, por lo que es muy importante que en casa tengan disponibilidad de alimentos y que en la mayoría de las ocasiones todos los alimentos, todos los grupos de alimentos estén disponibles y toda la familia consuma de ellos. En este momento, el juego va a ser la principal actividad física. Además de la actividad física, los 180 minutos de actividad física que se recomiendan, los niños estarán tomando 60 minutos de actividad física moderada e intensa. Y después tenemos a los adolescentes. Los adolescentes se comprenden en una edad de 12 a 19 años. En este momento, en el consumo calórico sí va a depender ya de la edad y del sexo. En este grupo vemos que los hombres empiezan a consumir más calorías y generalmente en ambos sexos el mayor consumo de calorías sucede en la edad prepuberal y puberal. Ya después en la adolescencia estas calorías siguen incrementadas pero van disminuyendo poco a poco. En cuanto al aumento de peso y talla, no siempre va a ser proporcional. En este momento también ya empezamos a notar ciertos cambios que algunos derivan de la genética y otros son del medio ambiente. También tenemos ya una diferenciación sexual y esto se deriva al incremento de las hormonas. Tenemos que desde los primeros signos de desarrollo puberal, las mujeres estaríamos esperando que tengan el 50% de la masa mineral ósea y después, 2 años después de la menarca, estaríamos esperando hasta el 85%.
Igual va a ser muy importante que se mantenga las mediciones en las tablas de crecimiento y que el niño vaya creciendo conforme al percentil. No notemos una baja o más bien una baja en el percentil, que sería algo preocupante. Estaríamos buscando que se mantenga, y en el caso de que suba por arriba del percentil 85, ya estaríamos hablando de un adolescente con sobrepeso, y por arriba del 90 de obesidad. Entonces, es importante también saber que a los adolescentes hasta los 19 años estaríamos midiéndoles con las tablas de crecimiento, no con índice de masa corporal. Otros factores que intervienen en la alimentación de los niños, de los adolescentes, perdón, es que en este momento ya son independientes en cuanto a la toma de decisiones. Ellos, por lo general, ya saben qué es lo que van a consumir, qué es lo que van a comprar, o si es que se preparan alimentos, qué es lo que van a llevar. Todo depende del estilo de vida y de las costumbres que hayan generado a lo largo de la infancia. En este momento también empezamos a tener ya presencia de alcohol, tabaco u otras drogas. También en este momento son susceptibles a los trastornos de alimentación. Se ha visto que los niños pueden estar susceptibles a estos trastornos desde la infancia. Se ha visto casos de 6, 7 años. No es tan común, pero los trastornos de alimentación son más comunes en la adolescencia. Se da más en las mujeres, pero también se da en los hombres. Otro problema que se relaciona con la alimentación son los trastornos ginecológicos, como el síndrome de ovario poliquístico o endometriosis, que por lo general la alimentación va de la mano con el tratamiento. Otro punto importante a tomar en cuenta es la salud mental de los adolescentes y también el riesgo de embarazo adolescente. En México tenemos el primer lugar en embarazo adolescente, y las consecuencias que llegan a tener tanto la madre adolescente como el bebé tienen que ver con el estado nutricio de la madre y posteriormente las consecuencias que puedan traer al niño. En cuanto a actividad física, se recomienda que los adolescentes realicen en promedio 60 minutos al día de actividad física moderada a intensa, y de estos 3 días por lo menos tienen que ser de actividad aeróbica intensa. Y ahora vamos a ver un poco sobre los requerimientos. Como pueden observar en esta tabla, aquí les marco conforme más o menos va creciendo el niño. Las proteínas oscilarán entre 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso. En cuanto a los lípidos, podemos observar que inicialmente se hace una recomendación de 45 gramos al día, pero posteriormente, y eso es una pauta que ya se ha establecido en la población mexicana, no se recomienda que los lípidos pasen más del 30% de la energía total del día. En cuestión de fibra, también como la proteína va a ir evolucionando, incrementando conforme van pasando los años, para finalmente estar consumiendo de 26 a 28 gramos de fibra al día. Esa sería la recomendación ideal. Y si pueden observar también, esa es una recomendación aproximada a lo que ya se recomienda como adultos. En cuanto a consumo de agua, inicialmente los primeros años estaría recomendándose de 1000 mililitros a 2000 mililitros aproximadamente, y cuando inicia la adolescencia estaríamos incrementando hasta 2700 mililitros. Sin embargo, y eso es en todos los parámetros o requerimientos nutricionales, si el niño presenta una enfermedad o si el niño es un niño atleta, tendríamos que hacer recomendaciones precisas e individualizadas, por lo que estas recomendaciones podrían aumentar o podrían disminuir, pero todo depende de la situación del niño. Ahora bien, les muestro las vitaminas. Igual, como pueden observar, conforme va pasando los años, las necesidades o los requerimientos nutricionales en cuanto a vitaminas van incrementando, pero como pueden observar, en la adolescencia o en la edad prepuber es donde podemos observar que hay un mayor incremento de las necesidades, sobre todo en la vitamina A, en algunas del complejo B y en la vitamina C. En cuanto a los minerales, también van incrementando las necesidades conforme van aumentando los años, pero al igual que en las vitaminas, hay un incremento
importante en la adolescencia, que es donde también sabemos que la masa ósea va a estar generándose y madurando. Entonces es importante que el consumo de vitaminas y minerales sí esté completo durante la adolescencia. En cuanto a herramientas de educación nutricional, tenemos algunas enfocadas a niños. En esta ocasión les estoy mostrando dos. Una es la de la Universidad de Harvard, el Kids Healthy Eating Plate. Lo que nos está mostrando generalmente es que se recomienda un mayor consumo de vegetales, por eso es más grande en esta proporción, de frutas y de granos enteros o cereales integrales. También se hace una recomendación del consumo de aceites saludables. También integra el consumo de agua y, como pueden observar, tiene una mayor proporción en cuanto a la leche. Y un punto importante también en este plato es que hacen una recomendación sobre la actividad. En México tenemos nuestro plato, que es el plato del bien comer, y como pueden observar, está dividido también en 3 grupos. En este caso, podría asemejarse como a un semáforo, o eso es lo que luego les comentamos a los pacientes, en donde podemos observar el grupo verde, que es el grupo de las verduras y las frutas, en donde tendríamos que estar consumiendo más. El grupo amarillo, que es el grupo de los cereales, y el grupo rojo, que es el grupo de las leguminosas y alimentos de origen animal. Y bueno, ya que estuvimos platicando un poco sobre lo que deberíamos hacer y cómo deberíamos estar trabajando con los niños, les voy a mostrar algunos resultados que se han observado de la situación real que tenemos en nutrición en México. Algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta es que la malnutrición no necesariamente va a estar reflejada únicamente en estados de desnutrición. La malnutrición también la podemos observar en estados de obesidad. Sabemos que la desnutrición nos va a conllevar una desnutrición energético-proteica, puede haber presencia de anemia, generalmente hay una hipovitaminosis. Pero en el caso de la obesidad también es posible encontrar estos estados adicional al incremento de la adiposidad, a un posible síndrome metabólico y a problemas psicológicos como la depresión o ansiedad. Entonces es muy importante no dejar de lado a los niños que están presentando obesidad, ya que ellos también requieren atención y requieren un enfoque en el tratamiento que sea un tanto multidisciplinario, ya que están cursando también por ciertos problemas nutricios que tienen que ser tratados con prioridad. Y en este sentido les muestro algunos resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. En esta diapositiva les presento los números que tenemos de sobrepeso en población de 0 a 4 años. Como se puede observar, de 2012 a 2018 hubo una disminución de sobrepeso en este grupo de edad. Sin embargo, seguimos teniendo presencia de sobrepeso. Pero en donde ya tenemos resultados más fuertes es en la etapa escolar y adolescente. En este lado, del lado izquierdo, está presentándoles los números de sobrepeso y obesidad en población de 5 a 11 años. Si nos enfocamos a 2018, podemos observar que 3 de cada 10 niños o adolescentes, tienen algún grado de sobrepeso u obesidad. Si nos vamos hacia atrás, observando 2012, podemos ver que hubo un incremento en las tasas o en la prevalencia de obesidad, la cual incrementó muchísimo a comparación de 2012. Esto es preocupante porque estos niños que van creciendo en estas edades con sobrepeso u obesidad, posteriormente van a seguir perpetuando este estado hasta llegar a la edad adulta. Como podemos observar en este lado, del lado derecho, tenemos a los adolescentes. Si pueden observar aquí de este lado los totales, también tuvimos un incremento de 2012 a 2018 en las cifras de sobrepeso y en las cifras de obesidad.
Igual, el 30% de los adolescentes mexicanos tienen algún grado de sobrepeso u obesidad y es más notorio en las mujeres. Para 2018 se observó que hay más mujeres con sobrepeso y obesidad a comparación de los hombres. Y bueno, se han analizado los patrones de consumo que tienen los niños mexicanos y en esta gráfica se ve bastante bien algunos grupos de alimentos que están consumiendo. En cuanto al agua, en general tenemos buenas cantidades de porcentaje de población que está consumiendo agua. Como podemos observar, los niños, o bueno, los adolescentes son los que llegan a disminuir su consumo de agua, pero al llegar a los 20 años esto incrementa. En cuanto a los lácteos, empezamos a ver que poco a poco, conforme va creciendo el niño, va disminuyendo su consumo de lácteos hasta llegar a la adolescencia, en donde vemos el menor consumo de lácteos y posteriormente vuelve a incrementar este consumo. Lo mismo pasa con las frutas. En el caso de las leguminosas, los niños en edad escolar son los que consumen más leguminosas, pero después cuando llegan a la adolescencia disminuye este consumo y posteriormente sube. En el caso de las carnes, poco a poco se va incrementando el consumo. En el caso del huevo es más o menos igual en todas las edades, pero volvemos a observar que los adolescentes son los que están consumiendo menos cantidad de huevo. Y en el caso de las verduras es donde menos cantidad de alimentos se está consumiendo, en donde vemos que desde edades muy tempranas los niños no están consumiendo verduras y esto continúa hasta la adolescencia. Posterior a la adolescencia es cuando ya empieza a haber un cambio en el consumo, pero antes de esto no lo vemos. Y también se han analizado los alimentos que no son recomendables y podemos observar que el mayor grupo que están consumiendo tanto los niños como los adolescentes son las bebidas no lácteas endulzadas. Esto es los jugos, refrescos, bebidas deportivas. Y podemos observar que todos están consumiendo más o menos las mismas cantidades desde los primeros años de vida. Lo mismo podemos observar para las botanas dulces y postres, en donde los primeros años o las primeras décadas de la vida es donde más están consumiendo estos productos y esto posteriormente va disminuyendo. Lo mismo sucede con cereales dulces, con las bebidas lácteas endulzadas. En el caso de las comidas rápidas y antojitos mexicanos, los adolescentes son los que más están consumiendo estos productos. Y en cuanto a carnes procesadas, vemos que los escolares y los adolescentes están consumiendo más productos. Como les mencionaba en un inicio de la plática, los padres son los que principalmente tienen la capacidad y son los que deciden qué van a consumir en casa. Todos estos alimentos, como podemos observar desde las primeras etapas de la vida, son los padres los responsables de este consumo. Entonces, ahí tenemos que empezar a ver qué está pasando con la educación nutricional también que se le da hacia los padres. Y bien, ya sabiendo un poco de esto, también les quiero comentar sobre las metas mundiales de nutrición que tenemos para 2025. Vamos bastante rezagados en cuanto hay 6 puntos importantes en estas metas. El primero es que se busca reducir un 40% el número de niños menores de 5 años con retraso en el crecimiento. También se está buscando reducir la anemia en mujeres en edad fértil. Se busca reducir los casos de bajo peso al nacer. Algo importante que me llama a mí mucho la atención es que ni siquiera nos están pidiendo una cifra. Lo que nos están diciendo es conseguir que no aumente el sobrepeso infantil. Pero en el caso de México, nosotros no estamos logrando eso con los resultados que hemos observado de 2012 a 2018. Y también se está pidiendo que aumenten las tasas de lactancia materna hasta un 50%. En el caso de México vamos progresando, pero aún así le falta un 30% por aumentar a México. Y también otro punto es reducir y mantener por debajo del 5% la emancipación infantil. Entonces es importante que todos los profesionales de la salud sepan estas metas que se están buscando conseguir para que todos apoyemos a la nutrición infantil y estos 6 puntos lleguen a cumplirse. Y es así como llego a la conclusión de esta plática. Quiero comentarles 3 puntos importantes.
El primero de ellos es que la nutrición es vital en las primeras etapas de la vida, ya que esta va a ser la base de una correcta alimentación y regulación de consumo. Además, la alimentación va a estar basada en patrones y modelos de enseñanza, donde los padres o cuidadores principales van a fungir un papel primordial en la vida del niño y del adolescente. Y finalmente, la inclusión de actividad física desde edades tempranas es fundamental para el sano crecimiento y desarrollo de los niños. Y en el caso de muchos niños, la actividad física va a ser un factor importante en la prevención de sobrepeso u obesidad. Con esto termino mi plática. Les agradezco mucho su atención y les dejo mis datos de contacto. Muchas gracias. Bueno, de excelente plática, doctora Diana. De verdad que es muchísima información fundamental, no solo para nuestros pacientes, sino para nosotros mismos, para nuestros hijos, para saber realmente cómo debe alimentarse uno correctamente. Creo que los temas a lo mejor muchos se pueden sacar de onda porque estamos hablando de esto en una sesión de ortopedia pediátrica, pero yo creo que la prevención y la salud ósea es algo sumamente fundamental, ¿no? Y estamos en un país donde la obesidad infantil es un problema realmente serio, y donde yo creo que todos los especialistas que tenemos la oportunidad de ver a los niños, de atender a los niños, tenemos que estar en el mismo canal y saber la misma información, porque si no, ¿cómo vas a saber cuándo referir a tiempo, ¿no? O cuándo tomar una medida a tiempo. Somos países latinoamericanos, no podemos pretender resolver todo ya luego con tratamientos carísimos o con cirugías costosísimas. La salud es fundamental y bueno, hay muchísimas preguntas, vamos a hacer un poco las más importantes. La primera pregunta es para el doctor Miguel Ángel. Los niños con trastorno metabólico como diabetes mellitus o hipotiroidismo, ¿cómo establecer o diagnosticar trastornos o porcentaje de masa ósea deficiente y el tratamiento más recomendado de manera multidisciplinaria? Es una preguntota, lo que puedas decir. Sí, es un poco amplio. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que hay muchos trastornos que pueden causar problemas en el hueso. De los que mencionaba, probablemente el más importante es diabetes tipo 1. Sabemos que los niños que tienen diabetes tipo 1 tienden a tener masa ósea más baja. Pero al final, independientemente de cualquier trastorno, de muchas cosas, quedémonos con lo básico. Lo importante que es niño que tiene alguna fractura, tenemos que empezar a pensar que cuando se van sumando, eso es un riesgo y tenemos que evaluarlo. Y por otro lado, la parte de la nutrición y de la actividad física. Independientemente del que tengan una enfermedad de fondo, si les es posible, que hagan actividad física. Y si no lo es, y aparte del ejercicio, vigilar la alimentación. Hemos visto casos de niños que tienen dietas muy restrictivas por alergias, porque los papás deciden ser veganos y quieren que los hijos sean veganos y tienen dietas muy restrictivas por muchas razones. Entonces, cuando queremos cuidar los huesos de los niños, volteamos a ver la alimentación, ver que están ingiriendo suficiente calcio, si es necesario suplementarlos con vitamina D, revisar la actividad física, y con eso en general tenemos cubiertos prácticamente todos los niños. Perfecto. Hay otra pregunta, yo creo que cualquiera de ustedes tres la puede responder o incluso los tres. ¿Es necesario suplementar calcio y vitamina D en los adolescentes? Podemos verlo desde el punto de vista ortopédico, nutricional y pediátrico. ¿Qué dices? Yo levantaré la mano primero y yo diré Sí. que sí, que yo sí suplemento a todos los adolescentes, particularmente durante la época del estirón, porque es muy común que no tengan suficiente exposición solar, es muy común que la demanda que tienen de vitamina D sea mucho más alta que la que pueden ingerir. Es un punto en el que tiene una demanda muy alta por el propio crecimiento y aparte, si aparte le sumamos que un porcentaje importante de los niños tienen sobrepeso o obesidad, el tejido adiposo extra secuestra la vitamina D, entonces necesitan todavía más vitamina D de la que necesitarían si fueran delgados. Yo, en mi práctica, a todos los adolescentes los suplemento con vitamina D. Pero de preferencia siempre hay que tomar el estudio de 25-hidroxivitamina D antes, nada más para saber de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y recuerden que hay una asociación, aún no está muy clara, entre fracturas en adolescencia y
baja de vitamina D o hipovitaminosis D. Aún no está clara la relación, pero ahí se va haciendo como más causal, más causal. Sí, es Diana. cierto. Yo considero que depende. No en todos los casos tenemos que saber la situación del niño, el estilo de vida que tiene, el tipo de actividad física, la exposición solar que conlleva, el tipo de alimentación que tiene y además la presencia o no de ciertas enfermedades gastrointestinales que sabemos que llegan a intervenir con la absorción de vitamina D. También tendríamos que valorar, como menciona bien la doctora Bremer, desde qué punto estamos partiendo, si es necesario suplementar realmente, en muchos casos las familias no pueden gastar en ese tipo de suplementos. Entonces tendríamos que valorar desde dónde estamos partiendo para ver cómo podemos abordarlo. Entonces, bueno, mi respuesta sería que depende. Perfecto. Recuerden que pueden hacer sus preguntas. En la página dice escribe una pregunta al ponente. Pueden seguir haciendo preguntas. Hacen otra pregunta. ¿Hay aumento de riesgo de fractura en aquellos pacientes con hipogonadismo? Sí, bueno, depende del hipogonadismo, es un término muy vago. Hay niños que francamente sí tienen hipogonadismo porque tienen un problema primario de hipófisis o de gónadas. Hay niños que tienen un hipogonadismo relativo, por ejemplo, los niños que tienen obesidad tienden a tener niveles bajos de hormonas sexuales, de esteroides sexuales por la misma obesidad. No es propiamente un hipogonadismo total, pero no tienen menos hormonas disponibles que otros niños. Entonces, sí, los niveles inadecuados pueden ser un factor de riesgo. No es un factor de riesgo ni con un impacto muy grande, ni que se presenta en todos los casos, pero sí son niños que tenemos que vigilarlos. Si estamos hablando de ya adolescentes mayores o adultos con hipogonadismo, ahí sí ya el tema es que muy probablemente no llegaron a tener una masa ósea pico óptima y hay que ver qué está pasando. Perfecto. Otra pregunta. ¿En el paciente pediátrico depende de la madurez del eje HH para la regulación hormonal en el remodelado óseo en todos los grupos? ¿O es variable según el grupo de edad o es un factor para fracturas en edad pediátrica? Digamos, la maduración del eje hipotálamo, hipófisis, gónadas es el punto central de la pubertad. Y hay, tanto en niñas como en niños, hay 5 grupos en los cuales pueden madurar. Maduradores muy tempranos y medios tardíos y muy tardíos, que son las edades básicamente en las que se puede presentar la pubertad. Poniéndolo en términos simples, hay niños y niñas que empiezan la pubertad en los últimos años de primaria y otros que hasta bien entrada la secundaria están empezando a desarrollarse. No es como esa variabilidad. Lo que sí sabemos y que está bien demostrado de estudios de los años 90 es que hay un lapso en el que primero crecen los huesos de tamaño y de volumen y después aumenta la masa ósea. Este hueco es el sitio donde habitualmente tienen el pico de fracturas, porque primero crecen, se estiran, aumenta el volumen, aumenta el tamaño, aumenta incluso el grosor de los huesos. Al mismo tiempo, los niños suelen ser más torpes en esta etapa precisamente porque están acostumbrándose a todo este tema de los cambios corporales. Entonces, en esta época donde es más común que se fracturen. Pero es por esta razón, no tanto por la maduración, si es bueno o no, sino el tiempo que se presenta y este desfase que hay entre crecimiento y osificación. Perfecto. Hay otra pregunta. Dice, ¿hay una dosis de vitamina D recomendada? Supongo que la respuesta es depende, Diana. No, sí tenemos ciertos números, depende de la edad nada más, pero aproximadamente son de 600 unidades internacionales. Podemos incrementar hasta 800. La dosis máxima que se recomienda de acuerdo al área de nutrición son hasta 2000 unidades internacionales, pero se han visto tratamientos cuando hay osteoporosis, por ejemplo, que se han ido hasta 10,000. Entonces, para población Sana. sana sería de 600 a 800. 600 a 800. Muy bien. Bueno, los felicitan, excelentes ponencias. Ajá, sí, Miguel Ángel. Sí, nada más que a pesar de que estas son las recomendaciones de vitamina D, en varios estudios, hay un estudio muy grande que se hizo en Reino Unido que se llama Mavidos. Hay niños en que se les llega a suplementar de manera
niños tan pequeños como 4 o 5 años, se les suplementa hasta con 1.500, 2.000 unidades y es una dosis segura, no llegan a dosis tóxica y incluso en algunos casos apenas con esas dosis llegan a los niveles adecuados de vitamina de 25 hidroxivitamina D en sangre. Entonces, hay como varias recomendaciones, pero en general las más recientes tienen a irse un poquito más alta la dosis, viendo que es segura y viendo que muchos niños pueden necesitar una dosis un poco más alta que la recomendada actualmente. Una pregunta para la nutrióloga Diana, muy ilustrativa su plática. ¿Qué hacemos con los alérgicos a la lactosa? ¿Qué dices tú de la lactosa? Bueno, primero que nada, es una intolerancia, no una alergia. Entonces, en las intolerancias tenemos ciertos grados. Tendríamos que valorar si el niño realmente no tolera nada de lactosa, ningún tipo de lácteo, o podemos irnos desde consumir lácteos deslactosados y no hay ningún problema. Lo único que se está haciendo es añadir esa enzima que ellos no están produciendo y para todo lo demás, grasa y componentes, calcio, vitamina D, etcétera, es normal, como si consumieran una leche normal. Y de ahí habría que ver si entonces, si no están tolerando a lo mejor las leches como tal, podríamos valorar si pueden consumir quesos, el yogurt. Entonces, tendremos que ver ahí diferentes opciones para tratar de incrementar en ese caso. Y también tener en cuenta que, por ejemplo, el calcio también lo llegamos a tener en ciertos productos vegetales, en ciertas legumbres, y de ahí también podemos apoyarnos mucho. Y en el caso de la vitamina D, también recordar que esta está presente en pescados grasos, también en champiñones podemos estar teniendo ahí vitamina D, entonces tendremos que valorar desde qué punto tendríamos que empezar el tratamiento. Te digo, si la intolerancia es muy leve, con leche deslactosada podríamos estar trabajando perfectamente. Muy bien, bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero decir un último comentario que lo mandaron precisamente aquí al chat y creo que es importante. Dice, es importante recalcar el ejercicio en estas etapas de la vida. Las 2 horas que exige la Secretaría de Educación Pública en nuestro país para las primarias y secundarias para una semana no son suficientes, ni para formar un hábito, ni para cambiar el metabolismo óseo. Es algo realmente cierto. No sé, Leli, si quieras concluir con algún comentario. Creo que esto es importante. Nosotros como médicos primero, como médicos de niños, tenemos que conocer perfectamente el metabolismo sano, cómo mantenerlo sano, cómo invertir en él, para entonces luego entender las enfermedades y saber cómo evitarlas y cómo tratarlas adecuadamente. Aleli, si quieres cerrar, muchísimas gracias a todos los ponentes, de verdad que excelentes pláticas. Pues, si quieren sus contactos o algo, en Instagram, en la doctora, el doctor, luego les pasamos el contacto. Perdón. Mil gracias por invitarnos a esta sesión conjunta. Es una cosa que ya habíamos pensado, pero no sabíamos cómo hacerlo y no sabíamos cómo ingresar al tema, porque muchas veces ustedes ven metabolismo y dicen, ay, no, mejor me voy a cenar o me voy a tomar una chela. Gracias por vernos, gracias por escucharnos, gracias por preguntarnos. Y sí, exactamente, las 2 horas que promueve la SEP para ejercicio en toda la semana es nada, es nada. Entonces, se supone que la OMS está diciendo que debe ser 1 hora diario y yo siempre les digo a mis papás, no es lo mismo que esté haciendo el ejercicio con una tele o con un YouTube o con una tía o con una abuela, a que vaya con un instructor y que le diga más alto, más rápido, más fuerte, más elástico. Y además ellos van a saber cómo llevar a nuestros hijos. Entonces, eso del ejercicio es muy cierto. Y recuerden, la salud ósea empieza desde la edad pediátrica. De nada nos sirve estar haciendo muchas cosas ya cuando la paciente ya dejó de tener ese pico de masa o ya está decreciendo todo ese pico de masa. Si antes, como alguien me decía alguna vez, hay que ahorrar en esta etapa de la vida para que ya a los 50, 60, 70 años se pueda derrochar el calcio. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy.